Entonces, mi saludo a todos los que estamos aquí y también a Dou saudação a todos que estão aqui, amigas, hermanos que están al otro lado de los mares. Comenzaba diciendo que hoy también como saludo de buenos días recordamos la fiesta litúrgica de la conversión del apóstol Pablo, un celoso judío. Él mismo lo narra, y lo narra también Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que movido por ese celo, hace un viaje largo desde Jerusalén hacia el sur, hacia Damasco, solo para salvar la pureza de la fe judía y erradicar, cortar de raíz la incipiente secta peligrosa que estaban haciendo y que se llamaban los seguidores del Nazareno. En ese momento tiene lugar el encuentro, y subrayo esa palabra, encuentro, porque creo que tiene que ser o es una palabra esencial para el mundo de nuestras instituciones universitarias, donde el resucitado se encuentra con Saulo y ese encuentro le cambia la vida. Bueno, pidámosle al Señor de la vida que nos ayude a vivir, querer vivir nuestra propia vida y también nuestro servicio a través de las instituciones universitarias, de la congregación, con esa apertura y esa disponibilidad. Gloria al Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, amigos todos, qué gusto encontrarnos. De verdad que estoy muy feliz, agradezco la oportunidad. Quiero comenzar expresando mi felicitación al sector dicasterio de la Pastoral Juvenil de la Congregación por este esfuerzo titánico. Yo creo que algo sé de todo el esfuerzo de preparación de esta asamblea cuando todos los elementos vienen en contra, sino todos, casi todos. Desde que hace ya un año me dijo el padre Marcelo Farfán si podía hacerme presente incluso con este saludo a todos los avatares que han seguido a la coordinación de don Miguel Ángel, con don Marcelo, con don Óscar, es decir, tantísimos esfuerzos después para ver cómo se resolvían los viajes. Han sido ustedes muy valientes, lo digo a los que están aquí, otros seguramente que lo son, pero no han podido viajar, es así. Otros la distancia la tienen muy cerquita. He visto antes a Gustavo, por ejemplo, pero de Lups aquí son 40 minutos en autobús. Ahí el mérito es un poco más pequeño. Mijay Botas sí, porque como vicerrector de la Universidad Pontificia se hace presente. Mira, de verdad que con mucha cordialidad les digo de verdad gracias Miguel Ángel y todo el equipo del sector de la Pastoral Juvenil por hacer posible esta realidad. Yo puedo asegurarles que lo tengo muy en el corazón y no es mi estilo el emplear un lenguaje diplomático, es decir, políticamente correcto. No. Si no lo quisiera decir, hablaba de otra cosa. Pero creo que el trabajo de acompañamiento y de camino juntos con las instituciones universitarias es, para mí al menos, es una de las prioridades que tenemos en la congregación. Y lo digo y no me retracto, porque tenemos a 150.000 jóvenes universitarios. También es verdad que hay muchos jóvenes de edad, por ejemplo, en la formación profesional en algunas de nuestras naciones.
Puedo pensar en Italia, puedo pensar en España, puedo pensar en algunas naciones de América Latina, por ejemplo. Pero tener a 150.000 jóvenes universitarios todos los días en nuestras instituciones es una maravillosa oportunidad y es al mismo tiempo una gran responsabilidad y es un desafío que significa no nos tiene que resultar suficiente con decir vamos haciendo lo que podamos. Lo que podamos, en este caso, a mi modo de ver, tiene que estar siempre abierto a vamos haciendo camino siempre hacia una mayor autenticidad de aquello que deben ser las instituciones universitarias salesianas en el 2022. Y bueno, eso ya es un paso. Quiero agradecer también, darles el gracias sincero a todos ustedes que están aquí, rectores de universidad, directores de una institución universitaria, con realidades muy diversas. Por ejemplo, pensaba, y lo digo porque a veces contemplar una realidad que nace puede ser muy hermosa, mirando a veces a otro gigante que hace un camino grande y que tiene a sus espaldas el peso de ser grande. Pongo un ejemplo. Pienso en Angola y veo a mi querido hermano aquí presente con una institución universitaria joven y pequeña que comienza, pero, y esto lo quiero subrayar porque a mi modo de ver son claves de interpretación, con una incidencia presente y futura muy grande. Queremos, por ejemplo, hacer de nuestra institución universitaria en Angola una excelente oportunidad, no solamente para la formación filosófica de nuestros jóvenes salesianos, en un grupo significativo cada vez más, sino para los jóvenes laicos, muchachos y muchachas que están haciendo estudios y que van a hacer estudios cada vez más numerosamente, por ejemplo, de ciencias de la educación, de pedagogía, que allí es muy significativo. Por lo tanto, la capacidad de influir en el territorio es uno de los grandes objetivos que tenemos. Incluso la capacidad de poder llegar a quienes de otro modo no tendrían oportunidades. Lo digo porque puedo pensar en una institución que crece, pero que está comenzando, o puedo pensar con el rector aquí presente en la Universidad del Salvador, ya con una experiencia y con muchos años de recorrido y con miles de estudiantes y con todo lo que significa cómo hacer para que la realidad y el volumen no nos supere. O puedo pensar en el padre Marinoni con tanta experiencia a la espalda y una universidad con un recorrido grande, con un pedigrí, podríamos decir, o la misma Universidad de Campo Grande que pude visitar de las últimas que hice, y uno ve que hay un camino recorrido y hay también una solidez. O alguna de las instituciones universitarias que he visitado, por ejemplo, en Asia Sur, en India. Bueno, entonces, queridos amigos y amigas, hermanos, de verdad, primero un gracias porque yo creo que tenemos siempre que tener la capacidad de agradecer el trabajo que estamos haciendo, los esfuerzos grandes que hacemos, que hacen tantos de ustedes y con ustedes, bueno, los miles de personas, entre los 350, 40 y algo salesianos de Don Bosco con dedicación exclusiva o parcial a las instituciones universitarias y con los otros 4.500 laicos seglares, mujeres y hombres, porque
este conjunto es el que hace posible esta realidad. Una realidad que, quiero deciros, yo considero que es muy significativa. Miren ustedes, cuando se habla de la realidad de las presencias salesianas en el mundo, igual que el carisma, a mí me gusta pensar, hacer un ejercicio de creatividad y pensar de este modo. Primero pregunto, ¿la velocidad es buena o estoy más despacio incluso? Para facilitar la traducción. Gracias. A mí me gusta pensar lo siguiente. Imaginémonos por un momento que el carisma salesiano desapareciera ipso facto de inmediato de la faz de la tierra, del mundo y de la Iglesia. Es evidente, y con toda humildad lo digo, pero con toda conciencia, y les pido que tengan también esta conciencia, es evidente que se perdería una importante contribución al mundo de la educación, a la realidad de la evangelización y sobre todo en la atención a los jóvenes en su mayor diversidad, si de repente las miles de instituciones de la familia salesiana desaparecieran. Hablamos de más de 4.000 presencias en el mundo. Es muy significativo. Bueno, pensemos por un momento que no tuviéramos las 91 instituciones universitarias. No sería lo mismo. Cuando he visitado todas las que he podido, el ver a esa masa ingente de jóvenes a mí me toca mucho el corazón, porque también acostumbro a hacer un ejercicio que a mí me estimula, que es el de pensar en ese joven o esa joven que después de 4, 5, 6 años se va a encontrar en la sociedad, en cualquier situación de vida, y va a estar enfrentándose a la vida de otro modo y llevando un bagaje que ojalá, y este es otro punto, ojalá sea el mejor bagaje, es decir, la mejor carga posible en esa mochila, zaino en italiano, en esa mochila invisible que todos llevamos, que son los elementos de la formación, ¿no? De verdad que lo considero rico y una oportunidad extraordinaria. Bueno, y entonces, ¿estamos aquí para solamente felicitarnos? No. ¿Estamos aquí para una autocomplacencia? No. Tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos, sí. Y es donde yo quiero hacer mi humilde contribución, que es un compartir. Mire, no tiene nada que ver con una conferencia académica que me hubiera preparado, porque primero creo que otras muchas personas pueden dar conferencias académicas de mucho más calado que el que yo podría dar. Yo algo puedo hacer en lo que puede ser mi contribución y mi especialidad más en los estudios, pero en lo que es la lectura de esta realidad salesiana a la luz de la congregación y del mundo, ahí sí que les digo que humildemente yo creo que puedo hacer algunos subrayados que no están en los libros, no están en las últimas publicaciones, sino que está en la vida que iluminamos con la reflexión. He visto ayer el informe, no pude hacerme presente porque tenía que hacerme también todas las pruebas del COVID para no ponerles en peligro a ustedes. Y de hecho es el cuarto tampón que me he hecho en 5 días. O sea que ya más uno no puede hacer. Y por eso no pude estar en la presentación que hizo el padre Marcelo, pero luego la he visto y me ha gustado mucho. Creo que es una buena realidad. Igual que conozco muy bien, creo que muy bien porque lo he tenido conmigo en estos años, el documento he sacado solamente el índice de este documento de la aplicación de las políticas EU 2016 al 2021.
Y de verdad que yo lo he tenido muy presente. Y añado otra cosa a la cual quiero referirme. He tenido presente y he hecho lectura en este tiempo de un escrito que me ha pasado don Miguel Ángel, Políticas para la presencia salesiana en la educación superior desde el 2022 al 2025, que es el punto al que yo quiero referirme, pero haciendo, como digo, mi lectura salesiana congregacional de algunos de los núcleos que aquí están. Porque yo les diría, en mi humilde opinión, con que demos pasos en algunos de los aspectos que aquí tenemos, yo creo que sería un paso de gigante, un paso de gigante. Dejo así, tangencial, lo que mañana va a tratar don Miguel Ángel, fundamentalmente sobre la pastoral juvenil salesiana con universitarios y jóvenes adultos, documento que también en su día me ha hecho llegar. Miren, voy a comenzar por asustarles un poco, pero me van a entender. Esto es también hasta un método pedagógico de exposición, pero de convicción. Con frecuencia, andando por el mundo, me han preguntado ¿qué criterios tiene la congregación para que una obra pueda seguir adelante o para que deje de existir? Es decir, ¿cuándo la podemos, por así decir, cerrar? Bueno, es evidente que si, lamentándolo mucho, una presencia salesiana del tipo que fuese, escuela media, primaria, superior, universidad, centro juvenil, casa para chicos de la calle, si un día no tuviéramos muchachos o muchachas que pudieran frecuentarla, o la reconvertimos, o si no somos capaces, una casa vacía con paredes no nos sirve. Y como no nos sirve, nos deshacemos de ella. Bueno, sobre este punto nadie tiene ninguna dificultad en aceptarlo. Ahora viene el susto que les voy a dar a ustedes. Y segundo, y les he dicho muchas veces, cuando una presencia salesiana ha perdido el calificativo de salesiana y es solo una presencia a la que le falta identidad carismática, respuesta, podemos prescindir de ella ipso facto. Y este es el susto que les doy. Pero lo digo con toda firmeza. Y lo digo con toda firmeza porque lo hemos hecho. No es que sea un trabajo teórico. Puedo recordarles, por ejemplo, no se trata de una institución universitaria, sino de una escuela con 1.200 alumnos en un lugar del sur de la Argentina. Lo digo, Río Gallegos. Yo he sido allí el inspector. Por años se venía viendo la diferencia en aquella presencia porque a causa de la historia, de movimientos sindicales, de legislaciones, no podíamos hacer casi nada de aquello que es más propiamente carismático nuestro. Bueno, hemos dicho, ¿qué sentido tiene? Y la casa construida por los salesianos, ¿qué sentido tiene meter energías y vida aquí cuando en otros lugares nos están necesitando para poder llevar el carisma con la identidad salesiana y ofrecer los mejores servicios? Bueno, la casa de Río Gallegos la hemos dejado, ellos, otras personas, la gestionan, se lo hemos explicado a las familias
también el no tener tantas fuerzas lo hacía más aceptable, pero yo puedo asegurarles que el elemento esencial ha sido la falta de identidad carismática. Con esto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Y de nuevo les hablo de una manera un poco, por así decir, fuerte, casi yo diría axiomática, casi diría un poco dogmática. El punto central de las características que no son negociables en nuestras instituciones salesianas, universitarias, la primera es la identidad carismática de las presencias. De hecho, este documento de propuesta del 2022 al 2025 lo dice de un modo clarísimo y yo lo suscribo con 5 firmas. Cuando en la línea política, en la política una, se habla justamente de presencias salesianas significativas entre salesianos y seglares con identidad. Miren, yo sé que luego la vida es mucho más compleja. Pueden imaginarse que por el servicio que me toca prestar, el ideal pasa a través de la confrontación con la realidad. Se dice en alguna expresión que yo considero feliz, que el gobierno es el arte de lo posible. Pero fíjense que el gobierno es el arte de lo posible. No dice el gobierno es el arte de sobrevivir. El arte de lo posible significa, sabemos muy bien con la visión, sabemos muy bien a dónde queremos llegar y damos pasos, nos ponemos con las políticas adecuadas, con los planes estratégicos, con la búsqueda de personas capaces para decir, queremos llegar aquí en estos 3 años y allí en los próximos 6 años y allí en los próximos 9 años. Eso me parece muy importante. Por lo tanto, créame que un primer punto de diálogo entre ustedes y de revisión posterior es el tema de todas nuestras instituciones universitarias resisten en el tiempo la mirada externa, no la mirada de quien está ahí y por lo tanto ve desde ahí. La mirada externa para ver si los estándares, los elementos, los criterios de identidad carismática existen. Bueno, no me extiendo mucho más para dejar tiempo después al diálogo, pero este para mí es uno de los puntos más importantes. Yo diría que esencial, y ya les he explicado el porqué. Si luego a ustedes les asusta un poco, iniciamos el diálogo sin problema. Segundo, en la política número 2 del trienio también está subrayada la opción por los jóvenes y las clases populares. Sí, acepto un vasito de agua si me lo traen, así para un vasito de agua lo acepto. Bien, perdone. La opción por los jóvenes y las clases populares. Está recogido en la opción 2 de la política y yo les quiero decir, miren, yo creo que no hay, gracias Antonella, no hay intervención en cualquier parte del mundo donde he ido que no subraye que esta es una prioridad para nosotros. Y de nuevo, me voy a permitir hacer una glosa, que es donde les digo que podría hacer un discurso sobre la opción por los pobres, comenzando del Vaticano II y los capítulos generales de la congregación, y daría para toda una otra conferencia. Pero lo voy a hacer más sencillo. Entablar un diálogo con este criterio
y nuestra mirada. Como les he dicho, creo que no ha habido una sola vez donde no haya dicho que la mirada, la preferencia por los jóvenes, por los muchachos, muchachas, entre ellos, los más sencillos, los más humildes, los más pobres, pongan las palabras que quieran, según la propia cultura, los descartados, los que no tendrían otras oportunidades, son nuestra prioridad. Y aquí me permito decirles, mis queridos amigos, amigas, hermanos, este para mí es uno de los puntos más fascinantes y más delicados y que yo les dejo el desafío de examinar que tenemos en nuestras instituciones universitarias. Me explico. No soy tan ingenuo como para pensar que podemos tener una universidad con 1.200 docentes universitarios con su calidad académica y pensar que, bueno, pues se puede tener de cualquier modo y que no importa la economía. No es posible. El principio de realidad lleva a asegurar una gestión económica que permita la vida de la institución y que supone también renovamiento periódicamente de elementos que se desgastan, que suponen salarios, que suponen tantísimos elementos. Nada que objetar, salvo, y este es el punto que yo dejo al diálogo con ustedes, salvo esto. Si en nuestras instituciones universitarias no tenemos la oportunidad y no damos la oportunidad para que una parte de los que tendrían menos oportunidades puedan tener acceso a nuestras instituciones, permítame que les diga que entonces no nos sirven. Mi adhesión afectiva a las instituciones universitarias salesianas cae en el momento en que pueda sentir que solamente sirven, que no es el caso, lo sé, pero les estoy hablando con la claridad de los extremos, que solamente sirven para una élite que, igual que viene con nosotros, podría ir a otra universidad incluso mejor, o sus papás lo podrían llevar incluso a Harvard. Si eso es así, mi corazón queda muy tocado. Es decir, el tema de la opción por los pobres es muy importante. A veces, aprobando alguna institución universitaria, en el Consejo General hemos puesto como condición que un porcentaje de los alumnos y alumnas sean beneficiados de la ayuda que la universidad o el college pueda inventarse. Pero que una institución universitaria salesiana, de las 90 que tenemos, no sirva para que una parte de los más pobres puedan dar el salto de gran calidad, si esto no sucede, no podemos, permíteme que se lo diga, no podemos dormir tranquilos. Y yo, rector, no puedo quedarme tranquilo pensando que ¿qué le vamos a hacer? No tenemos otro modo de salir adelante. No nos sirve. Sería necesaria toda una creatividad, pensar muy en serio qué podemos hacer, pero tenemos que dar cauce a una parte, yo ya no entro en el percentual, a una parte de los que no tendrían posibilidades de ir a una universidad o a una institución universitaria si no vienen, si no es con nosotros. Y yo sé que me explico, pero este punto es muy serio, ¿eh? Lo digo porque luego a veces vienen las cosas, claro, sí querríamos y querríamos contar con la ayuda del gobierno, pero esa ayuda no ha llegado, entonces no podemos. De verdad que les pido que, como se dice también aquí en la política, la clave de comprensión
de nuestras instituciones tiene que entrar en la reflexión por la opción por los pobres y las clases populares. Y yo a la palabra reflexión le añado las opciones de gobierno para que realmente las clases populares y a veces los que tienen menos oportunidades puedan tener oportunidad en nuestras instituciones. Si no es así, tantos esfuerzos y tantas energías no nos merecen la pena. La universidad que está surgiendo ahora mismo en Colombia, Bogotá, que ya existe, que está creciendo, Padre Leonardo. Bueno, evidentemente, desde el inicio tiene que plantearse a quiénes llegamos de Bogotá, porque también hay gente a quien entrar en la Universidad Salesiana le puede cambiar la vida. Bueno, este punto lo subrayo de verdad como un elemento esencial. Es verdad que hay realidades muy diversas. Yo sé, por ejemplo, cuando visité Campo Grande, ustedes me dirán si sigue siendo así, que, bueno, una parte, un grupo en aquel momento me decían que 100 de los jóvenes universitarios de la etnia indígena, sea de los Voivororo o sea de los Xavantes que tenían puesto en nuestra universidad, incluso un alojamiento, y bueno, y supongo que, digo, como Campo Grande, más, y en otras partes del mundo. Cuando es así, uno dice, tiene sentido este sueño de Don Bosco concretizado aquí. Si no fuera así, yo creo que nos permite el ponernos un interrogante. O con mucha frecuencia, clases populares, y creo que es una característica abundante de nuestros centros. Pienso en el CES Don Bosco de Madrid, que yo conozco, del que he sido también miembro del patronato. Bueno, el servicio que se hace a las familias sencillas, eso es significativo. A veces hay jóvenes que no es que hayan estado en la calle, pero son de una franja social donde las oportunidades son contadas, ¿no? Entonces, esta segunda característica me parece muy importante. Una tercera, y voy a tocar los puntos siempre más delicados. También en la política para el trienio hasta el 25, la tercera política, es decir, no me puedo sentir más identificado porque si yo las escribiera habría hecho esto. El modelo de pastoral. Y miren que me interesa mucho este punto porque hablamos de un modelo de pastoral de nuestras instituciones ubicadas en lugares y continentes muy diversos. Yo he visitado alguna institución universitaria en India donde el 90% de los jóvenes universitarios, en aquel momento me reunía con 2000, en aquel momento seguramente que eran hinduistas y otro pequeño porcentaje eran cristianos o católicos. O me he reunido con universitarios en el Assam, en India, pertenecientes a 3 confesiones de fe, también cristianos. Y hemos tenido un encuentro de oración maravilloso con todos los jóvenes universitarios y con una delicadeza y una mirada justamente con criterio pastoral preciosa para que todos los jóvenes se pudieran sentir cómodos en aquella expresión de fe, invocando a Dios, invitando a cada uno a soñarlo, invocarlo desde su propia fe cotidiana, pero dando espacio justamente a algo que es esencial. La gran diferencia, en mi opinión, entre nuestras instituciones universitarias y las universidades públicas a las que hemos asistido, yo mismo en Madrid, por ejemplo, una buena
universidad pública, la Complutense, en la sección de filosofía, con grandes maestros anteriores filósofos, está en que en la universidad se me ofrecía un conocimiento sobre los filósofos y la cultura. En el CES Don Bosco de Madrid ofrecemos conocimientos, cultura, valores, propuestas de sentido de la vida, sensibilidades, etc. Ahí es donde el referente, y mañana don Miguel Ángel hablará de esto, el referente para tener propuesta de pastoral universitaria salesiana es importante. Donde entran tantos elementos como son la acogida, el espíritu de familia, las relaciones humanas de gran cordialidad, de gran respeto, de gran honestidad, el trato de calidad a cada persona. Fijaos, he dicho 6, 7 elementos que tienen que formar parte de nuestro modelo pastoral también y que sirven para cualquier contexto cultural y religioso, incluso cuando hablemos de Dios. El contexto religioso me va a permitir cómo puedo hablar de Dios respetando la conciencia de todos mis interlocutores. Como digo, a veces en contextos donde hay alumnos de 3 o 4 confesiones. Esto es, a mi modo de ver, mirada salesiana de una institución universitaria. ¿Cuál sería el extremo, el peligro? Es decir, es tan difícil gestionar nuestra institución universitaria, tenemos tantos problemas que dejemos que haya horario, clases, profesores y entonces podremos seguir adelante. No, discúlpeme y permítame que les proponga desafíos. No es suficiente con que nuestras instituciones funcionen. Necesitamos poder decirnos que en la confrontación con los grandes elementos, la valoración que hacemos y que nos pueden hacer es satisfactoria. Insisto, tampoco abundo más en este punto, solamente lo planteo, pero lo considero importante. En el proyecto del trienio se habla del modelo pedagógico y yo estoy convencido de que nuestras instituciones, salvando las grandes diferencias de contexto cultural, puedo pensar en un college en Chennai y puedo pensar en una universidad mesoamericana de Guatemala y evidentemente los contextos culturales son muy grandes, incluso la visión sobre la autoridad, etcétera, etcétera. Pero el estilo pedagógico, el método pedagógico que tenemos que hacer y transmitir a todos los docentes. El sistema preventivo como método pedagógico, pero mucho más que un método pedagógico. Encierra también todo, es un estilo de vida, es una filosofía de la vida y una filosofía salesiana de la vida. Estos elementos tienen que estar sobre la mesa. Aquí les propongo otro desafío. La libertad de cátedra existe, pero existe también el derecho de la institución universitaria a que la identidad y el método pedagógico que se ofrece en el centro se respete. Y si no, discúlpeme, querido doctor, usted es el number one, pero gracias por sus servicios. Discúlpeme que sea así de claro. Y cuando no somos claros, primero
o después encontramos problemas. Miren, les voy a contar una pequeña experiencia de cuando yo era director de una escuela, ni siquiera profesor en una institución universitaria. He sido director en una escuela grande en España, había terminado mi servicio de inspector. Yo era profesor de filosofía de los preuniversitarios, jóvenes de 17, 18 años, y como yo salesiano, todo un grupo de 25 profesores, profesoras, salesianos 4 o 5, laicos 20, de las diversas materias en el bachillerato, en las diversas temáticas. Bien. Entre otros había un joven profesor, exalumno, y daba una asignatura que yo les diría de estas de bajo perfil, comenzando por el hecho de que yo impartía 4 horas de clase de filosofía a la semana y él tenía 2, porque la materia era considerada menos significativa en aquel momento. Bien. Y había sido alumno salesiano, es decir, había visto cómo lo habían tratado a él. Cuando llegaban las sesiones de evaluación, jóvenes que eran muy buenos, de mucha calidad, siempre había alguno que no superaba la materia, alguno más en matemáticas, alguno menos en filosofía, pero de 96 alumnos, evidentemente 2/3 partes salían airosos, porque además eran muchachos y muchachas de mucha calidad y porque necesitaban un buen acceso a la universidad. Y miren ustedes, este joven exalumno salesiano, joven, y pagaba el precio de ser muy joven y por lo tanto orgulloso en esto, con él aprobaban de 98, aprobaban 8. Es decir, nuestros alumnos le tenían pánico para una asignatura de 3ª categoría. Evidentemente, y ahora apelo a ustedes en la responsabilidad que tienen ustedes aquí y los que me están siguiendo, evidentemente lo que no se puede es no hacer uso de la responsabilidad que uno tiene. Y quien tiene la responsabilidad de dirigir con criterios razonables, tiene que dirigir. Y si no se hace, el problema crece. Los problemas que no se afrontan no disminuyen, crecen, como la bola de nieve que se echa a rodar para aquellos que sabemos lo que es la nieve. Yo llamé a este profesor después de la primera evaluación y le pedí una explicación. Bueno, me dijo, no, es que quizá todavía no han entendido mi modo de hacer, ¿verdad? Y yo le dije, bien, te dejo de tiempo hasta la segunda evaluación, 2 meses después. Si el resultado es el mismo, tenemos que hablar muy seriamente, pero muy seriamente. Bien, llega la segunda evaluación y lo mismo. Matemáticas con exigencia y buen profesor, pero aprobaban el 70%. Filosofía, por decirles lo mismo, y con este joven profesor suspendía el 95%. Yo lo llamo a mi despacho y le digo, mira, el problema no son los alumnos, el problema eres tú. Tu falta de criterio hace que has optado por esto. Si yo me hago el duro, soy más respetado, porque te sientes inseguro. Sin embargo, estos jóvenes saben muy bien quién tiene autoridad moral y simplemente a quién tienen que soportar. O esto cambia o gracias por tus servicios. Bueno, yo creo que no le hizo cambiar el de la autoridad moral de los alumnos. Le hizo cambiar el miedo a perder su puesto. Digo esto, y perdonad que hable así,
por así decir coloquialmente, pero aquí es donde nos jugamos las cosas, en esto. Todo lo demás es teoría que se puede escribir mejor o peor. El tema del clima de nuestras instituciones y el método de nuestras instituciones e incluso el grado de implicación en nuestras instituciones es muy importante. Y yo entiendo que a un profesor universitario que imparte 2 horas de materia a la semana, no le puedo pedir un grado de implicación similar a quien tiene dedicación completa. Pero sí que hemos de pedirle a cada uno en proporción y con una gran, yo creo que motivación y claridad, en proporción a lo que está haciendo y luego al proyecto que ha asumido, porque este es el último punto que quiero subrayar. Cuando formamos parte de una institución universitaria, no es, permítanlo también mis queridos laicos, laicas, de quienes tengo plena confianza de su identidad salesiana, no es que me ha aparecido una oportunidad de trabajo, ya tengo el trabajo y ahora, no. Es que hemos puesto la confianza en ti para formar parte de un proyecto de gran calidad que nos lleva a creer que podemos ofrecer un modelo de estudios universitarios que se distinga por una calidad en tantísimos aspectos. Es decir, no basta con funcionar. Hay elementos que no podemos dejar de verificar todos los años. Termino, para dejar media hora para el diálogo. En mi sueño, pero esto ya es un sueño, en mi sueño también está el que el resultado final del joven que pasa por nuestras instituciones universitarias sea el de un joven mucho más enriquecido humanamente y en profundidad de valores, cristianos en algunos casos, o según la propia fe en otros. Y de nuevo lo digo como un ejemplo. Si en una de nuestras instituciones tenemos la especialidad de economía y el único modelo posible es el de un neoliberalismo atroz, donde la única finalidad es el beneficio económico y el rédito económico, y donde nuestros alumnos, después de 4 años, no tienen la mínima conciencia social de que incluso por haber pasado por esas aulas tienen que tener una mirada de justicia social y de atención por los que tienen menos oportunidades, perdónenme, pero hemos fracasado. Perdónenme, pero podríamos cerrar la facultad o la rama de estudios económicos y no perderíamos nada. A lo sumo alguien perdería su puesto de trabajo, pero no perderíamos nada. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ¿quién ha dicho que los estudios y el saber y el conocer sea neutro? Vayamos a la filosofía. Sabemos que nada es posible en estado puro, menos aún nada que nazca y que surja de la propia subjetividad. El maestro de esto, Immanuel Kant, que confirma que estoy tan dentro de mí mismo que no puedo ver objetivamente nada que yo contemple, porque soy juez y parte, soy actor y emisor. Entonces, como el saber no es neutro, desde el momento en que lo podremos iluminar desde tantísimas perspectivas, que no tiene nada que ver con manipular el saber, solo que el saber en su modo de presentarlo, yo puedo presentar el neoliberalismo económico, no cito a ningún político de ningún país para no entrar en conflictos, y decir, este es un modelo económico
Hay también otros modelos que contemplan otro modo de pensar, por ejemplo, en una distribución justa de los medios. Hay otro modelo que permite esto. Desde ese momento estoy iluminando la reflexión de adultos que luego se quedarán con lo que se quieran quedar, porque la libertad de cada uno, eso es sagrado. Pero nuestra libertad nos lleva a ser muy amplios en las propuestas. Bueno, les puedo asegurar que a mí me encantaría poder comentarles otras 8 o 10 cosas porque creo que es fascinante las oportunidades que tenemos. Añado, subrayo y termino. Sigo pidiendo a todas las inspectorías salesianas del mundo, y usted dirá, entonces, esto va para el inspector. Bueno, aquí hay un inspector presente. Esto no va para mí, que soy director o rector laico o que formo parte del equipo de gobierno de la universidad. Sí. Yo sigo pidiendo la presencia de salesianos en nuestras instituciones universitarias y no para llevar a cabo labores administrativas solamente. He visto las estadísticas. Una tercera parte está en labores administrativas, otras 2 terceras partes no, también en rectorías y en animación pastoral. Creo que con 150.000 jóvenes adultos o jóvenes universitarios no podemos no prestar atención y prioridad a esto. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice en las políticas de trienio de dar prioridad a crear ese grupo humano de salesianos con una media de 3,5 hasta 6 según continentes de presencia por institución universitaria, dejando detrás la Universidad Pontificia Salesiana, y se siguen quejando de que son pocos, pero esto es un puñalito que yo les meto hoy para, ya que está el vicerrector, pero tenemos que hacer los esfuerzos por hacer muy rica la presencia de laicos, ustedes, muchos de ustedes, con gran identidad salesiana, carismática y salesianos para garantizar justamente la identidad y la visión de nuestras instituciones universitarias. Por último, yo ya también les pongo en alerta roja de algo que ustedes hablarán seguramente, o si no tendrá que estar recogido en alguno de los desafíos, que es, me preocupa el que no estamos consiguiendo siempre, a veces sí, veo a muchos de los rectores aquí presentes, jóvenes, con una perspectiva de futuro rica, pero en otras instituciones nos estamos encontrando con la dificultad de preparar el relevo para los cargos de máxima autoridad. No podemos permitir que sea el tiempo el que nos lleve a las urgencias últimas. Y no cito a ninguna institución porque no debo, pero aquí las tengo. Entonces, no es posible. Y ahí yo sí que les pido, tenemos que tomarnos muy en serio en cada institución la preparación de los mejores perfiles para el servicio de animación y gobierno de nuestras instituciones universitarias. Bueno, queridos amigos y amigas, gracias de verdad por la escucha, sé que atenta y motivada. Y como he dicho, me he permitido sobre todo entrar en diálogo con aquello que yo considero que son las grandes opciones para tomar o acompañar de nuestras instituciones hoy. Como ven, he dejado de lado eso, una redacción académica que podría hacer, pero que yo considero que es más rico en este momento el darle la mirada desde el gobierno de la congregación. Se lo agradezco mucho. Gracias, don Miguel Ángel, gracias a todo el equipo por la oportunidad. Y yo estoy disponible en el tiempo que ustedes consideren para alguna interacción, deseando que lo que he compartido sea válido. Si así no lo fuere,
yo les aseguro que en mi mirada sí que es una urgencia a revisar. Muchas gracias, muy amables. No se merece, no. Gracias. Les recuerdo que la intervención para las preguntas se hacen en el chat. En este momento pueden ir haciendo las preguntas en los idiomas originales o en el que puedan expresarse en el chat del Zoom. Patricia, ¿me han escuchado? ¿Me han ascolto loro? Sí. Allora, se ha sentido, Oscar, sí, se ha sentido. Entonces, repito, deben de estar conectados todavía con los canales para poder entender. Entonces, las preguntas se escriben en el chat del Zoom para poder administrarlas desde aquí y que los traductores puedan también darles la traducción a ustedes. Esto es para que puedan ustedes expresarse mejor hacia el rector mayor, en el propio idioma. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, Carlos, sí. Entonces, aquí hay dos La idea era preguntas. si podías profundizar en esto de la identidad, porque hablamos de identidad, pero ¿a qué elementos específicamente tú consideras que son identitarios? Me explico, puede ser el criterio oratoriano, no sé, las 4 características clásicas que hablamos, una casa que acoge, una escuela que prepara para la vida, una parroquia que evangeliza. ¿Qué elementos en nuestra institución universitaria o de educación superior piensas que deberían estar asegurados en la IUS? Sí, bien, Carlos, gracias. Mira, yo creo que después de declarar que la identidad carismática salesiana es el criterio para que una presencia salesiana tenga sentido o deje de tenerlo, después he hablado de una serie de elementos que justamente lo dicen. Y hago un resumen, porque es que ya lo he dicho. Identidad salesiana significa, por ejemplo, que todos pueden tener cabida, que no se hace discriminación de persona alguna, ni por lengua, ni por nación, ni por religión. Y esto es así en nuestros centros. Significa que la casa salesiana tiene que tener muy claro que hay tantísimos valores de evangelio y carisma que tienen que estar todos los días en juego justamente en la casa. Y digo además valores evangélicos. No he dicho proselitismo desde un púlpito. Digo valores como el respeto a la persona, valores como el trato justo, valores como la honestidad, valores como la mirada
por los más necesitados. Valores como la cercanía, valores como el espíritu de familia, valores como el trato respetuoso. Es decir, tantísimos elementos que son muy nuestros. Otros que tienen que ver, por ejemplo, con la espiritualidad salesiana, la espiritualidad juvenil salesiana, el optimismo como estilo de vida de esa institución, la alegría como propuesta también de nuestra institución. Y uno dirá, pero padre, aquí se viene a la universidad, no se viene a un oratorio. Y yo le diría, usted no entiende nada. Nada. Quítemelo de rector mañana mismo. Porque una persona que no entiende o que no entienda que el estilo oratoriano es característica carismática de cualquier presencia, es que no ha entendido nada. Yo puedo dar la más alta clase de bioética o de medicina molecular en una facultad de medicina nuestra, y tenemos alguna facultad de medicina, y hacerlo con verdadero espíritu oratoriano. ¿Qué significa? Al mismo tiempo que ofrezco la mayor calidad cognitiva, ofrezco la empatía con mis alumnos. Al mismo tiempo que ofrezco mi mejor resumen, me presento sencillo, cercano, no distante. Bueno, y así muchos más elementos, don Carlos. Estos son tantísimos rasgos de la identidad carismática salesiana, donde ya he dicho algunos como la opción por los más pobres, la propuesta pastoral, la presencia pastoral, el sistema preventivo como método pedagógico, pero como filosofía de la vida y estilo de vida, la razón, religión y el amor. Es decir, ahí la palabra italiana es excelente, amorevolezza, que es cercanía dulce, que no es enamoramiento, sino que es un trato delicado, respetuoso. La razón como razonabilidad, no es que yo mando y porque mando haces esto, sino razonemos. ¿Tú no crees que esto es importante? La religión como sentido de vida, como dice el Papa Francisco, no como proselitismo, pero sí como sentido de vida. Bueno, yo creo que este es el camino, Carlos. Leo tenía el orden que aparecieron, Leonardo. Entonces, Por favor, Leonardo, si podemos... ¿está? Exacto. ¿Se escucha? Correcto. ¿Se escucha ahí? Bien. Don Ángel, muchas gracias por sus aportes, sobre todo su convicción. Creo que también lo he escuchado en otro momento en los discursos, la relación que deberíamos tener la IUS con los derechos humanos y el cuidado de la casa común. Me parece que es fundamental dentro de las políticas y opciones tener muy presente todo el lenguaje que hoy la Iglesia y el mundo tiene sobre estos dos temas. Muchas gracias. Sí, excelente, Padre Leo. Totalmente de acuerdo. Si no he abundado en algún otro punto, por ejemplo, alguno que tiene que ver con las 8 líneas programáticas que hemos presentado para toda la congregación en el sexenio, es por la oportunidad de poder dialogar. Pero indudablemente has nombrado los derechos humanos. Yo les diría, la sensibilidad sobre los derechos humanos tiene que estar en el vademecum, de una institución universitaria, en el DNI de cualquier institución universitaria, es justamente los derechos humanos, la sensibilidad sobre esta realidad y, como ya he dicho, con una opción preferente por
justamente por los pobres y por los derechos humanos, que es muy delicado, porque, por ejemplo, pensemos en educar para la libertad y en educar, por ejemplo, para la ciudadanía, y pensemos en las situaciones políticas que tienen muchas de nuestras naciones. Es lo mismo pensar en América Latina que en alguna nación de África o de Asia. Pero, bueno, hasta ahí. Es decir, yo creo que nuestras instituciones universitarias tienen que formar mujeres y hombres capaces de una mirada que permita tener un sentido crítico, constructivo, justamente, en favor de un tejido social que haga más humano el espacio en el cual vivimos. Y por eso dije, no es posible que un joven salga de nuestra universidad queriendo sacar beneficio y explotando a los más pobres. Entonces, hemos fracasado. Deberíamos cerrar nuestra universidad, ¿o no? O jóvenes con una conciencia sobre los derechos humanos, sobre la libertad, sobre el compromiso sociopolítico. Es otro de los temas que daría para una mañana entre ustedes, si tuviéramos 15 días. Dediquémonos una mañana a hablar del compromiso sociopolítico en nuestras universidades. Es un macrotema, Es un macrotema. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, como totalmente de acuerdo en lo que se refiere al cuidado de la casa común. Evidentemente, está todo lo que tiene que ver, que a mí me gusta emplear, no solamente la palabra ecología, sino la palabra, por así decir, sacralizada desde la teología, que es el cuidado de la creación, la cura del creato, o la responsabilidad sobre la casa que nos acoge. Yo les diría, por ejemplo, no se puede en nuestras instituciones no tener esta mirada, que pasa por todo, desde la reflexión al más alto nivel, a no poner plásticos para beber agua. Así de sencillo. O sea, yo diría, métanse ustedes también de lleno en estos gestos, porque estos gestos educan para la vida. Y es también un gran servicio que hacemos. Hablando de plásticos para el agua, yo que por opción si puedo, uso vidrio. Pero bueno, el COVID, es el COVID, El COVID. Aunque podría ser de cartón. Más. Sí. Pásame tú, a ver, ¿dónde? En reacción. One moment, please. Interpretación. Sí, bien, bien. Can I be heard? English. Okay. Please, Father Anthony, go ahead. I have a question. Can I be heard? Yes, yes. Uh, Qui parla? Father Anthony Pinto? Yes. This might be a question more pertaining to the Indian subcontinent, which is of diverse cultures and religions. De religiones que tenemos. Y también en este contexto, ¿cuál podría ser la respuesta de la congregación salesiana pensando en los colaboradores que no son cristianos? ¿Qué tipo de relación podríamos tener pensando en la educación de nuestros chicos? También pensando cómo compartir con ellos nuestro carisma y nuestra identidad salesiana. Disculpen, pero se escucha muy mal. Pensando sobre todo en la colaboración con los que no son cristianos. ¿Qué tipo de preparación, qué tipo de manera podríamos encontrar para colaborar con ellos, también para compartir lo que es el carisma y la identidad? Gracias. Muy bien, Father Anthony, gracias por la pregunta en la que me siento muy cómodo. De hecho, he puesto dos ejemplos
de la India. El primero fue en Chennai, con jóvenes mayoritariamente de religión hinduista, y el segundo ejemplo fue en el nordeste, en el Assam. Miren, tengamos en cuenta que más de 2/3 partes de las presencias salesianas en el mundo están en lugares donde la religión cristiana católica es minoría absoluta. Y justamente por el carisma que hemos recibido del Espíritu Santo no decimos, no, nosotros vamos con los nuestros, y los nuestros son los que declaran la fe en Jesús, ¿no? Nosotros vamos con los nuestros, y los nuestros son cualesquiera jóvenes del mundo, cualquiera que sea su condición, y especialmente los más pobres. Entonces, lo que sucede es que lo primero que yo diría, Padre Anthony, es que somos nosotros, y ahora le hablo a usted como salesiano y a todos los salesianos, somos nosotros los primeros que tenemos que aprender a trabajar con los no creyentes. Sé que ustedes lo hacen con tantos docentes de otras confesiones. Para estar en el mundo universitario y para trabajar en una pastoral del mundo universitario, la primera condición que yo les pido es: hay que tener una cabeza, una mentalidad muy flexible. El rigorismo no nos vale. La rigidez no nos vale. La realidad de personas que se sienten incómodas porque los jóvenes no responden a sus propuestas no nos vale. El mundo universitario pide claridad, identidad por nuestra parte y apertura, capacidad de comprensión de la diversidad. Dicho eso, Father Anthony, yo le digo, creo que en cierto modo ya he dado las pistas. Nosotros podemos trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier situación de escuelas, también instituciones universitarias, con todo tipo de confesiones religiosas. Y no es necesario que digamos, entonces vamos a movernos en el plano solamente de lo estrictamente académico y enseñando solamente conceptos académicos. No. Transmitamos justamente, como he dicho, con la altísima calidad académica, transmitamos todo aquello que tiene que ver con la persona. ¿Cuantísimos valores no comunican ustedes todos los días? Por ejemplo, en la India, a esos miles de jóvenes hindúes, hasta para ser unos excelentes creyentes. Y no digo en Jesús de Nazaret, digo en la propia religión hinduista. Les puedo hablar del mundo musulmán. En el mundo musulmán, un joven, una joven que se convirtiera al cristianismo, y los hay, radicalmente viene apartado de su familia. Es decir, es muy difícil llegar a una conversión de fe. Eso, ¿quién ha dicho que lo estemos buscando? Estamos buscando el testimoniar nuestra propia fe en el Señor Jesús de muchas maneras, con muchas actitudes, con un absoluto respeto a la diversidad de credos y con tantísimos elementos que le hacen sentir, por ejemplo, Father Anthony, a esos jóvenes o a esos magníficos docentes hindúes que ustedes tienen, de decirles, es hermoso trabajar juntos y les comparto esto y esto y esto que son mis grandes valores y que tenemos que hacer que nuestros jóvenes los lleven a la vida. Eso es misión salesiana.
en el mundo de la diversidad religiosa. Yo les puedo asegurar que a mí personalmente me resulta muy fácil sentirme cómodo en la diversidad de las confesiones, porque todo depende de desde qué actitud yo me acerco al otro. Y me tengo que acercar con un gran respeto a su situación, pero sin renunciar a nada de lo que forma parte de mi identidad cristiana y salesiana. Y desde el respeto todos los diálogos son posibles. Lo mismo con un no creyente, lo mismo con un no agnóstico. Bueno, yo creo que esa es la clave. Pienso también que se está haciendo muy bien muchas veces. Pero insisto, el punto importante es, no es posible estar en el mundo universitario y tener una mente estrecha y rigorista que en vez de facilitarnos, nos crea problemas. Ahí el problema sería la persona. Muy buenos días, don Ángel. Un saludo de Ecuador, de la Salesiana. Usted nos comparte criterios de reflexión para un buen gobierno que están enriquecidos desde el carisma, la opción por los jóvenes, la corresponsabilidad y el método pedagógico, y claramente nos ha dicho, son elementos no negociables y creo que eso es fundamental. En esa línea preguntaría, ¿qué criterios considera usted igualmente no negociables para que la red de las IUS pueda trabajar en el sentido justamente de red? ¿Qué elementos, criterios, un par de ellos, serían fundamentales para situarnos como una red en la línea del modelo educativo salesiano? Gracias. Espera que he perdido la conexión en Bluetooth. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha por aquí? Bien. Esta es otra de las políticas que están recogidas, que personalmente me alegra. Yo creo que es uno de los puntos más difíciles. Y más difíciles porque todo lo otro que he dicho hasta ahora, por así decir, se cuece en casa. El plato se prepara en casa. Esto otro supone, primero, una intencionalidad clara de decir, no es suficiente con que estemos aislados o cada uno por nuestra parte. Mira, tú me dices, ¿cuáles son los puntos innegociables? Yo le diría uno, solamente uno. Y no les hablo de las velocidades con las que las diversas instituciones puedan estar interactuando justamente en conexión, en sintonía. No, las velocidades son muy diversas porque diverso es también la realidad y la creación incluso de vínculos y de redes. Pero el punto innegociable, y creo que el sector de la pastoral juvenil de la congregación es muy claro en esto y lo será, es no se puede aceptar hoy ninguna institución universitaria que no responda, y esto lo declaro así, que no responda justamente a las llamadas de conexión de este camino que queremos hacer juntos. Pongo un ejemplo. Si hay instituciones universitarias que, por ejemplo, no estuvieran conectados, no digo aquí, sino conectados con lo que aquí se está celebrando, yo tengo que decirles, no es aceptable. No es aceptable. Yo puedo entender los horarios de las diversas naciones, puedo entender que se conecten en otros momentos, pero el decir, a mí no me interesa, no es aceptable. Y lo declaro serenamente ante cualquier rector, ante cualquier claustro. Una institución universitaria de la congregación no es un satélite independiente. Los satélites independientes se pierden en la galaxia.
los satélites, por su definición, están en órbita y tienen su propia órbita para no colisionar con otros. Bueno, creo que con este ejemplo ya lo digo todo. Los pequeños detalles ya vienen luego en la práctica de cómo podemos, seguramente que también ustedes lo van a decir, cómo podemos potenciar el trabajo en red, cómo poder, por ejemplo, compartir la información de lo que se hace, algo que en la pandemia se ha hecho muy bien o bastante bien. Pero yo subrayaría el punto inicial. No es aceptable no formar parte, ya por intención, como declaración del programa y del plan estratégico de cada institución, de todo el trabajo en red. Y un ejemplo práctico es, si hay alguna institución, y yo se lo preguntaré luego a la organización, que no está conectada, es decir, no digo que no esté conectada ahora, por Dios, ¿qué interés tengo yo? Que no esté en conexión con lo que acontece, eso merece una atención, una mirada de atención. Creo que he contestado, ¿no? Todo lo demás lo podemos enriquecer. Ya es hora del aperitivo. Una más, con gusto. Dos preguntas breves. La primera, referente a aquellas instituciones que estamos en entornos sociales en los que el tema religioso incluso se ve a distancia, ¿no? ¿Cómo gestionamos este elemento? Y la segunda pregunta es, me ha gustado mucho oírle que la presencia de salesianas en nuestras instituciones sí. Muy simple. Nuestro inspector nos ha dicho en nuestro caso que no nos puede asignar ningún salesiano, ¿no? Ayer Marcelo nos decía que la media era de 2,7 salesianos por institución. En nuestro caso es 0, ¿no? Y para nosotros esto es un reto. El hecho de... hemos construido un equipo de pastoral, pero creemos fundamental que la inspectoría o la congregación pues, nos dé soporte también con la presencia de, no digo a tiempo completo, pero al menos parcialmente de un salesiano, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado con Marcelo en la visita inspectorial, y creo que para nosotros ahora es algo que nos cuece, ¿no? Gracias. Te agradezco mucho. ¿De qué institución estaríamos hablando? Barcelona, EUS. Sí, sí. EUS. De la EUS, sí. Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá. Perdón porque al final sí. Yo lo estaba viendo venir y aconteció que me dure hasta el final. Bueno, pues ya 3 minutitos y nos vamos al descanso y le dejamos descansar. Padre, por favor, necesita encender el micro. No está saliendo por los micrófonos. El micrófono, Padre Ángel, por favor. Ya. No, no se escucha. No se está escuchando el Padre. No se escucha el Padre, lo siento. Enfócame. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya está. Bueno, mira, son dos cosas. Una, me preguntabas por... Se oye a la cámara, ahora es la cámara. Claro, es que Patrick en su timidez... Ahora se me ve también.
Bueno, perdón, qué accidentada pregunta. Mira, dos cosas. Me has preguntado dos cosas. Una, la primera la encuentro además. La segunda, como conozco la realidad, digo, bueno. La primera la encuentro interesantísima. España, Cataluña, Barcelona, un contexto también religioso, no digo fácil. ¿Cuál es la primera tentación? La de decir, aquí sobre Dios no se puede hablar. Este tema es un tema prohibido. Y perdónenme, pero así como he dicho absoluto respeto a todas las confesiones, digo, desde el más absoluto respeto, la mayor valentía en el transmitir aquello que se debe transmitir. Pero absolutamente. Digo más, perdonen que aquí es cuando yo me enciendo. Atendiendo a los principios que ahí donde tú estás, como en el resto de España, ahora en Cataluña, principios de libertad, principios de democracia, se ponen cada día, por esa misma libertad democrática, yo tengo el derecho a proponerles, jóvenes, con gran respeto, una mirada absolutamente amplia y no mutilada. Y luego ustedes se quedan con lo que quieran o lo rechazan, pero no me impidan presentar aquello que yo creo con honestidad que debo presentar. Nos hace falta esa valentía, ¿eh? No lo digo ahora por Cataluña. Abundan los vergonzosos de un modo terrible. Y yo creo que, especialmente en esta Europa, que está con no pocos problemas, nos hace falta eso desde el más absoluto respeto. Miren, yo me lo digo a mí mismo. Yo hay veces donde me pongo el clergyman, otras veces no me lo pongo, incluso dependiendo de si voy por ahí, me van a estar pidiendo, asaltando cada minuto porque llevo signo de cura y entonces no me lo pongo. Voy en el avión y esté quien esté, yo necesito hacer el signo de la cruz cuando despegamos, que quiero expresar que me confío también, pero es una tontería. Pero lo que yo sí digo es, no podemos renunciar. Pensemos en nuestros colegios. No se puede renunciar a presentar a nuestros muchachos que van formando la personalidad, toda la realidad y ofertas. Y luego, eso sí, en libertad, tú decides. Hacemos celebraciones en nuestras escuelas. Se hacen y lo propio es, quien desea, viene a una celebración de la palabra o una celebración eucarística. Quien no desea, quien no lo quiere, quien lo deja de lado porque no va con su fe, o quien es de otra confesión, en este momento tiene esta actividad académica. Eso es educar en la responsabilidad y en la diversidad. Por poner un ejemplo, a un más alto nivel, como tú sabes, ¿no? Entonces yo diría, no me vale como es difícil, no proponemos. Con ese criterio tendríamos que dejar cantidad de iniciativas, ¿no? Yo sé que ustedes son valientes. Y lo segundo, no puedo hacer más que una declaración de que lo que he dicho es cierto. Otra cosa es que un inspector en su angustia diga, de verdad, no me dan las fuerzas para más. Bueno, podremos enfadarnos o no, pero yo le sigo diciendo, yo quiero pedirle a los inspectores más presencia de salesianos. Miren, ha habido una inspectoría que es la de Campo Grande. Aquí está el inspector, hoy consejero para la comunicación social, y se lo digo porque creo fehacientemente en eso. En su día, la universidad pidió permiso para construir un nuevo edificio que hacía falta para ampliar más servicios y así poder hacer más grande la respuesta y el servicio a más jóvenes. Y la respuesta que se dio es sí, con una condición. Ustedes tienen que mandar un número tal de salesianos para trabajar
en la pastoral universitaria. Si lo cumplen, vamos adelante. Si no lo van a cumplir, no lo hagan. Bueno, el inspector prometió que sí, y el rector mayor, y lo conozco, prometió que revisaría si era cierto. Las dos cosas fueron ciertas. Y cuando fui a la visita, que fui a Campo Grande, quise en aquel momento ver a los salesianos que estaban acompañando la vida pastoral universitaria. Y no solamente el rector, que existía, sino lo otro. Es decir, lo digo porque creo que crear ese grupo de comunidad educativa, laicos con gran identidad y salesianos, y sobre todo para estar en medio de los jóvenes, hacer propuestas, es decir, todo lo que es la animación de la vida universitaria y pastoral nos hace falta. Lamento la situación que tenéis. De verdad que sí, sabía que era eso, pero quería que nombraras tú el centro. Y mira que te digo, tú puedes decir, bueno, otros tranquilos. No, no estoy yo tan contento teniendo 11.000 universitarios y teniendo a 3 salesianos y teniendo 4 sedes. Que no se crean aquellos, alguno está por aquí, que me siento ya feliz porque como tenemos a 2,7 o 3,8, sí, pero con 4 sedes y con 11.000 universitarios, o 18.000 en algún caso. O sea, dicho de otro modo, esta es una asignatura pendiente. Es uno de los puntos dolens que tenemos. Otro puede ser, y perdón, mi querida universidad de la que soy gran canciller, aun estando un número más grande de salesianos, ¿garantizamos la pastoral universitaria de calidad? Bueno, Carlo habla por Chile. Yo hacía la pregunta ahora a Lups. No, tú no puedes responder por el Lups. No te corresponde. En todo caso, le corresponde al gran canciller, al rector y al CUN. Pero es lo mismo. O sea, podemos tener un mayor número, digo, ¿y qué mirada podemos tener sobre la pastoral universitaria? Y en este caso, para 1.800 universitarios, no para 18.000. Bueno, aquí tenemos un tema sobre el que reflexionar al menos, o recordárnoslo todos los años. Gracias, podemos terminar ya porque veo algunas cosas. Ustedes que están online, tómense un tecito que les vendrá muy bien. Nosotros tomaremos, no sé cómo traducirá la traductora, nosotros nos tomaremos un sandwichito y alguna cosa rica. Gracias y buena continuación. Un saludo a los que están lejos. Gracias. Chao.